vamos muy cerquita a Jesús Pobre con la coordinadora de esta Feria Terra Moscatell y gran anfitriona hoy. Moltes gràcies, Mara. Gracias a vosotros. Mara Bañó, de la bodega Les Freses de Jesús Pobre, aquí cerquita de Denia. ¿Cuántos años llevas tú con el proyecto, Mara? Pues nosotros plantamos la primera viña en 2009 y compramos la finca en 2002. La finca era una malograda finca de fresas que, como no había tenido éxito en la plantación de fresas, pues reconvertimos en viña. Y por eso lo llamamos Les Freses, porque todo el mundo en Javea, en Denia, en Moraira conoce el sitio como la finca Les Freses, la finca Les Freses, y nos gustaba el nombre y se quedó así. Y se quedó el nombre de Les Freses. Sí. ¿Qué vinos habéis traído hoy a esta Feria Terra Moscatell en els magazines? Pues todos nuestros blancos son de Moscatell, pero también tenemos tintos de Moscatell. De hecho, el rosado que estabas tú ahora catando es de una variedad negra de Moscatell. Y luego también hemos traído otra endémica minoritaria que es la Corcallá, que yo creo que es muy ad hoc con nuestra gastronomía porque es poco alcohólica, es botánica, y nosotros al final pues en la marina no nos comemos un chuletón todos los días, sino que comemos mucho pescado y mucho arroz, pocas comidas más ligeras que necesitan variedades también más ligeras. Tus vinos más conocidos son los moscateles secos, que además ayudas a desterrar un mito de que la moscatel solo puede ser dulce, aunque también tenéis un dulce maravilloso, el Dols. ¿Cómo son tus vinos moscateles secos? Pues en efecto, nuestro challenge es hacer vinos secos, frescos, ácidos, como te decía, que mariden con la comida tradicional nuestra, sobre todo con las cosas que vienen del mar. Hoy hemos traído freses que todo el mundo conoce y todo el mundo reclama, y yo estoy encantadísima con la evolución de este producto. Y novedades también, hemos traído la Retoria, que es una moscatel criada y fermentada en barrica, es un poquito particular, y este es el sitio perfecto para presentarlo. Es la gran novedad de hace muy poquitos días que habéis presentado este vino, la Rectoría, que se llama como un valle de aquí de la Marina Alta, ¿no? Siempre poniendo en valor el territorio. Sí, porque la verdad es que en la Marina Alta, Denia y Javea son muy conocidos, pero hay todo un mundo interior, todo un mundo rural, que es menos conocido, pero es tan valioso como el de la costa, ¿no? Y un poco reivindicando ese mensaje, pues lo hemos llamado la Retoría, porque además mi padre es de Sanet y Negrals y yo amo a mi familia y a la Retoría. Y la Retoría son 5 pueblos: Sanet, Sara, Benimeli, Tornos y ¿cuál me he dejado? Sanet, Sara, Benimeli, Rafal de Almunia, que comparten el mismo rector, el mismo cura, por eso se llama Rectoría, la misma farmacia, el mismo médico, los mismos recursos. Entonces ese mundo, comunidad, pueblo, me parece bellísimo y me parece como un sueño. Entonces si estás bebiendo vino y la historia se convierte un poco también en filosofía y en emociones, pues el nombre de la Retoría era el que necesitaba tener. Esa misma emoción es la que vosotros transmitís cuando vamos a visitaros a Les Freses. Vamos a terminar esta pequeña entrevista con un llamamiento para que todo el mundo que quiera vaya a veros, ¿no? Porque tenéis también visitas a la bodega con cata. Sí, la verdad es que, en Denia hay muchísimas cosas que hacer, hay playas maravillosas, tenemos mucha cultura, tenemos muchísima gastronomía, pero el enoturismo yo creo que también es un activo para la comarca buenísimo. Nosotros hacemos visitas guiadas, pero no solo en Les Freses pueden venir, también en las cooperativas hacen visitas guiadas y otros compañeros, y os lo propongo como planazo, porque hablamos de cómo hacemos el vino y también un poco de la historia de la comarca, así que me parece que es algo que hay mucha gente que todavía no ha hecho en su vida y que lo deben de probar. En vuestro caso además ponéis muy en valor l'Alt de Benimaquia, ¿no? Y todo ese legado histórico, que estáis muy cerquita de este yacimiento. Yo creo que no puede haber un
un viticultor en la comarca que no reivindique el mantenimiento y la musealización del Aldeberimaquia, porque seguramente sea el activo cultural y gastronómico menos cuidado que tenemos. Estamos hablando de la bodega más antigua de Europa, es algo para tomarse en serio. Imaginaros si tuvieran ese patrimonio pues, en Ribera del Duero o en Rioja, seguro que lo pondrían en valor. Y nosotros tenemos pues eso, la bodega más antigua del mundo para al aire libre, sin hacerle caso y para que vaya la gente a caminar por encima de piedras que son valiosísimas. Así que bueno, no puede haber nadie haciendo vino en la comarca que no reivindique que se cuide nuestro patrimonio. Pues Mara, gracias por hacer tan feliz a la uva Moscatel. Muchas gracias a ti. Y gracias por hacer que podamos beberla. ¿Hasta el año que viene? Hasta el año que viene, hasta Terra Moscatel 2024. Madre mía, salud.